Capítulo 1. La bestia olvidada. El planeta Badar era un páramo desolado en los confines más lejanos de la galaxia, un lugar tan remoto y estéril que incluso los aventureros más experimentados del Imperio Galáctico lo evitaban hace mucho tiempo. Había sido un centro de experimentación genética, un capítulo oscuro en la historia del Imperio Scar, donde sus científicos jugaban con formas de vida, creando criaturas híbridas para servir como armas biológicas o mascotas exóticas. Una de las más infames entre estas creaciones era el Vaga, un enorme oso pardo alienígena que medía más de 8 pies de altura hasta los hombros con un espeso pelaje enmarañado y un aterrador conjunto de colmillos capaces de atravesar los agujeros de las naves estelares, pero para Scar, el Vaga no era más que un experimento fallido. Si bien inicialmente se lo concibió como un feroz depredador, la apariencia física de Vag se demostró repulsiva y un insulto al sentido de belleza de Scar. Sus ojos brillaban de un amarillo inquietante y su pelaje era irregular y enfermo, dando un aspecto casi lastimero. Era feo. Inútil olvidado. La criatura fue arrojada al radar, encarcelada en una instalación de investigación, abandonada su jaula hecha de aleación de titanio, reforzada. Allí vivía en completo aislamiento, con solo los ecos del viento y las arenas cambiantes como compañía. 4 años. La cicatriz el Imperio la ignoró. Su existencia borrada de sus registros oficiales. El Vaga había sido dejado pudrirse, un vergonzoso recordatorio de sus experimentos fallidos en ingeniería genética. Pero el Vaga no murió solo en su jaula. El cuerpo de la criatura se adaptó a las duras condiciones privadas de comida. Su metabolismo se desaceleró a un ritmo casi imperceptible. Sus sentidos embotados por los años de soledad se hicieron más agudos a medida que comenzaron a detectar las vibraciones más débiles en el aire, el zumbido distante de energía resonando a través de la corteza estéril del planeta. El cerebro del Vag, una vez diseñado para simples instintos depredadores, desarrolló la facultad mental de la criatura expandido, llenando el vacío dejado por su privación física con inteligencia bruta. La instalación abandonada desde hace mucho tiempo estaba cayendo en decadencia. Los sistemas automatizados que una vez alimentaron y monitorearon a la criatura habían dejado de funcionar hace años. El Vaga aprendió a sobrevivir por sí mismo, royendo los restos de las criaturas que habían sido atraídas a la instalación para experimentar junto a él ratas, insectos mutantes y ocasionalmente los cuerpos de otros experimentos. Fallidos se convirtieron en su único sustento, pero no era solo supervivencia. En el profundo aislamiento opresivo, el Vaga comenzó a pensar. Al principio, sus pensamientos eran rudimentarios, simples anhelos de comida para escapar. Luego, con el tiempo, sus pensamientos se volvieron más complejos. El Vaga, una criatura que había sido diseñada con apenas suficiente inteligencia para acechar y matar, comenzó a comprender más que solo su entorno físico. Comenzó a entenderse a sí mismo. La jaula metálica que una vez lo sostenido parecía menos impenetrable. Ahora las barras gruesas, una vez irrompibles, comenzaron a oxidarse bajo la constante erosión del duro clima de radar. Las paredes de la instalación, que había sido construida para durar siglos, se estaban desmoronando. La Vaga podía sentir las vibraciones a través del suelo. Los cimientos de la instalación se estaban debilitando. Una grieta en la pared, cerca de su recinto, había comenzado a formarse. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera salir a la fuerza. Sus garras raspaban el suelo mientras caminaba su enorme cabeza, balanceándose de un lado a otro, los ojos entrecerrados. La instalación una vez había estado llena, con el sonido de pasos, las voces de los científicos de Scar mientras llevaban a cabo sus grotescos experimentos. La Vaga recordaba esas voces, recordaba el dolor, los procedimientos que le habían realizado inyectando químicos, uniendo sus genes, haciendo más fuerte, pero más monstruoso. El recuerdo alimentaba su ira en sus sueños. El Vaga vio los rostros de Scar,
sus cabezas alargadas y piel azul pálido, sus ojos negros llenos de desprecio mientras miraban a la criatura en su jaula. Todavía podía oír su risa burlándose de él por su fealdad, por no cumplir con sus estándares de perfección. Eran esos recuerdos los que lo mantenían vivo. La grieta en la pared se hacía más grande, día tras día. Día el vaga probó su fuerza contra las paredes de su jaula, raspó los barros oxidados con sus enormes garras, sintiendo que cedían bajo su implacable asalto. La aleación que alguna vez fue gruesa se estaba debilitando corroída por el tiempo y la negligencia. El vaga sabía que estaba cerca de liberarse. Y entonces un día sucedió con un poderoso golpe de su pata. El vagabundo atravesó los barrotes enviando una lluvia de óxido y fragmentos de metal por el suelo. Avanzó pesadamente, olfateando el aire, sus sentidos aumentados por años de privación. El olor a polvo y revisión llenó sus fosas nasales, pero más allá de eso, podía detectar algo más, el aroma del mundo exterior. Libertad se abrió paso a través de la pared desmoronada, su cuerpo masivo desgarrando la estructura debilitada polvo, y Days llovieron a su alrededor mientras emergía a la dura luz de los hijos gemelos de Radar. Por primera vez en años, el vaga era libre, pero la libertad no era suficiente. Mientras el vaga se paraba en el plano desolado, volvió su mirada hacia el cielo. Las estrellas titilaban débilmente en la distancia, el frío vacío del espacio lo llamaba, en algún lugar allá afuera, más allá de las tierras estériles baldías del Radar, estaba el Imperio Scar, los creadores de los vagas, sus tormentadores, lo habían abandonado, lo dejaron pudrirse en un planeta olvidado, pero habían cometido un error. Habían subestimado a la criatura que habían creado. El vaga ya no era solo un experimento fallido. Había evolucionado, se había convertido en algo más, y ahora les iba a hacer pagar. El vaga rugió un sonido que resonó en todo el yermo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Comenzó a mover su enorme pata, aplastando el terreno rocoso, mientras avanzaba pesadamente hacia las instalaciones. El hangar abandonado allí, medio enterrado bajo la arena. Había una vieja nave de transporte Scar. Su agujero estaba maltrecho y oxidado, pero el vagabundo podía oler el leve rastro de combustible que aún persiste en sus tanques. La criatura se acercó a la nave olfateando la entrada. La puerta se había cerrado oxidada. Hace mucho tiempo, pero la vaga no necesitaba tales barreras. Con un solo golpe de su garra, arrancó la puerta de sus bisagras y se quedó dentro. El interior de la nave estaba oscuro. Las luces se habían apagado hace mucho tiempo, pero la vaga no necesitaba luz. Sus sentidos se habían vuelto tan agudos que podía navegar por la oscuridad con facilidad. Se movió por los pasillos de la nave, buscando la sala de control mientras se movía. Sintió una extraña sensación de familiaridad, recuerdos de los científicos de la cicatriz. Pilotando naves similares pasaron por su mente, recordados como una vez lo habían controlado, cómo habían volado a través de las estrellas, burlándose de él mientras experimentaban con su cuerpo, pero ahora sería él quien tendría el control. La vaga llegó a la sala de control. Su enorme cuerpo apenas cabía por la puerta. Estudió la consola. Sus ojos amarillos brillantes se entrecerraron al recordar la disposición de los controles. Había visto al piloto de la cicatriz. Estas naves antes habían observado mientras presionaban botones, ajustaban palancas y guiaban las naves a través del espacio. El vaga ampliándose una enorme pata presionando un botón en la consola. La nave estaba a punto de cobrar vida. Los sistemas parpadearon mientras la energía aumentaba por sus circuitos. Los motores retumbaron debajo de los pies de las criaturas, sacudiendo toda la estructura. Polvo y escombros cayendo del techo mientras la nave se preparaba para el despegue. La buga rugió de nuevo. Naciones Unidas, sonido de triunfo. Había escapado de su jaula. Había sobrevivido al abandono de sus creadores y ahora iba a tomar su venganza. Cuando la nave despegó de la superficie del radar, la vaga desarrolló un rumbo hacia el corazón del Imperio Scar. Los encontraría y cuando lo hiciera la galaxia temblaría.
Capítulo 2. La fuerza imparable. El Imperio Scar se extendía a lo largo de millas de sistemas. Su influencia proyectaba una sombra sobre mundos incontables. Los Scar eran una raza conocida por su lógica fría, su obsesión por la perfección y su desdén. Para todo lo que consideraban imperfecto o inferior, eran conquistadores, ingenieros genéticos que moldeaban especies enteras según su voluntad. Pero en su arrogancia habían olvidado al Vaga, una criatura que creían demasiado defectuosa para sobrevivir mientras la antigua nave de transporte se precipitaba a través del espacio. El Vaga permaneció en la sala de control. Sus enormes garras manipulaban con los controles suaves. No necesitaba comida ni descanso. Su cuerpo todavía estaba en su modo de supervivencia perfeccionado por años de negligencia. Con cada momento que pasaba, el Vaga se hundía en la atmósfera. La sed de venganza de las criaturas ardía más caliente. Podía sentir las vibraciones distantes de los canales de comunicación Scar, recogiendo señales débiles del Imperio. Una vez había estado prisionero por en su tiempo de cautiverio, el Vaga había aprendido más que solo sobrevivir. Había absorbido fragmentos de conocimiento de recuerdos de los científicos, señales visuales de la tecnología que habían usado. Los habían observado de cerca, asimilando en silencio la forma en que operaban sus máquinas, la forma en que usaban sus naves para atravesar las estrellas. Ahora aplicaba ese conocimiento con precisión aterradora mientras la nave se acercaba a los límites del espacio Scar. Pasó desapercibida. El transporte era un viejo modelo, desmantelado hace mucho tiempo y se consideró que había sido destruido. El momento del Vaga era perfecto. Los Scars celebraban la Ascensión, un evento que se lleva a cabo cada 10 años para conmemorar el ascenso de su clase dominante genéticamente modificada. Estaba atención lejos del borde exterior. Sus defensas se extendieron mientras se preparaban para las grandes ceremonias en la capital. El destino de Vaga estaba claro. La cicatriz, el mundo capital de Brax, una joya brillante de maravillas tecnológicas. Su horizonte salpicado de agujas y biodomos. Era la parte del imperio donde residían las mentes más brillantes y las familias más ricas, pero también era el lugar de nacimiento. De los horrores que había sufrido el Vaga cuando la nave entró en la atmósfera de Bra. Las defensas automatizadas del planeta se activaron al escanear la nave entrante, pero cuando el código de identificación de la nave se transmitió, el sistema lo clasificó como un transporte obsoleto no amenazante, se registró como una reliquia de una era olvidada, lo que permitió que la Vaga se deslizara sin ser notado. La nave descendió hacia la superficie, aterrizando en una antigua bahía de atraque en las afueras de la capital. Cuando aterrizó, la Vaga sintió el leve temblor del tren de aterrizaje presionando contra el suelo. El aire aquí era diferente, limpio, fabricado y estéril, muy lejos del desolado páramo del radar. El Vaga se movió a través de los pasillos de la nave con un propósito emergente del transporte hacia la tenue luz de la bahía de atraque. Su forma masiva se encorvó mientras salía al descubierto sus garras haciendo clic en el piso metálico. La ciudad capital se alzaba en la distancia, brillando como una joya. Pero al Vaga no le interesaba su belleza, solo le interesaba la destrucción. Comenzó a moverse al principio. Los sistemas de seguridad automatizados de la ciudad no detectaron nada extraño. El Vaga con su apariencia desaliñada y grotesca. Inicialmente fue ignorado, visto como una anomalía. Tal vez una reliquia defectuosa de uno de los muchos experimentos genéticos del Imperio. Pero cuando se acercó al corazón de la ciudad, el Vaga encontró su primera resistencia. Una patrulla de ejecutores de Scar avistó a la criatura, su elegante armadura brillando. Bajo las luces artificiales, se acercaron con cautela, sus armas desenvainadas. Aunque creían que la situación era rutinaria, el Vaga, después de todo, parecía una bestia debilitada, un resto lamentable, un viejo experimento que salió mal. Uno de los ejecutores, una gran cicatriz con piel azul brillante y un brazo cibernético, dio un paso adelante y habló en un tono frío y autoritario. «Criatura, estás invadiendo un territorio restringido.
«Retírate o abriremos fuego». El Vaga no respondió. Se quedó quieto. Sus brillantes ojos amarillos se fijaron en los ejecutores, quienes no eran conscientes del peligro en el que estaban. Advertencia final. El ejecutor gritó: «Cumplid o seréis eliminados». El Vaga se movió en un borrón de movimiento. La criatura saltó hacia los ejecutores con sus enormes garras extendidas. Se estrelló contra el grupo con una fuerza que envió ondas de choque a través del suelo. Los ejecutores apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el verga los atravesara. Sus garras desgarraron armaduras y carne con facilidad. La patrulla fue aniquilada en segundos. Sus cuerpos estaban esparcidos por toda la calle en una exhibición espeluznante del poder del Bag. Las alarmas sonaron por toda la ciudad cuando los sistemas de seguridad detectan la violencia repentina. Refuerzos fueron despachados y pronto las calles estaban llenas de más ejecutores. Sus armas apuntaban a los drones. Vagas zumbaban sobre sus cabezas, escaneando a la criatura tratando de identificarla. Pero el Vaga ya no era un simple animal. Había aprendido. Se había adaptado a medida que los ejecutores abrían fuego. El Vaga se movía con una agilidad que compensaba su enorme tamaño. Esquivaba sus ataques. Explosiones de energía que se abrían paso por las calles con una velocidad aterradora. Sus garras brillaban en la penumbra mientras destrozaban todo lo que se interponía en su camino. Vehículos, edificios y los mismos ejecutores. La cicatriz había subestimado al Vaga creyendo que era una reliquia de sus experimentos fallidos, pero ahora estaban presenciando el alcance total de la evolución de su creación en cuestión de minutos. El Vaga había trazado un camino de destrucción hacia el centro de la ciudad. La noticia del ataque se expandió como un reguero de pólvora por toda la capital, y pronto todo el planeta estaba en estado de pánico. El Imperio había enfrentado muchas amenazas a lo largo de los años: rebeliones, invasiones alienígenas e incluso golpes de estado internos, pero nunca habían visto algo como esto. Una sola criatura, un experimento olvidado, estaba poniendo peso en su ciudad, más protegida en el Palacio Imperial. La clase dirigente de la cicatriz se reunió en el gran salón, viendo cómo se desarrollaba el caos en pantallas holográficas masivas. Apenas podía creer lo que veían sus ojos. La criatura en la pantalla estaba inequívocamente la creación de Vaga que había abandonado y olvidado. Pero cómo había sobrevivido y cómo se había vuelto tan poderoso. El emperador Baltor, el gobernante del Imperio Cicatriz, estaba de pie en el centro del salón. Su expresión era ilegible. Era una figura alta e imponente, su piel de un tono profundo de azul, sus ojos tan fríos y negros como el vacío del espacio. Mientras observaba al Vaga atravesar la ciudad, su mente corría. «Lo abandonamos», murmuró Baltor para sí mismo. «Pensamos que era inútil a su lado su genetista jefe, la doctora Drena», habló con voz temblorosa. «Mi señor, no previmos esto. El Vaga fue diseñado para el combate, pero se suponía que sus facultades mentales eran limitadas. No debería haber sido capaz de correr lo suficiente». Valor estalló. «Quiero que esta criatura sea destruida. Inmediatamente movilice las defensas planetarias. No me importa cuánto nos cueste. No se puede permitir que llegue al palacio cuando el emperador dio la orden». El Vaga estaba de pie en el borde de la plaza central de la ciudad. Su forma masiva, silueta contra las luces parpadeantes de las torres imperiales, podía sentir las vibraciones en el suelo. El zumbido distante de las defensas del Imperio al aumentar su potencia. Pero no le importaba, tenía un objetivo. Y no se detendría hasta que se cumpliera. Con un rugido que sacudió los cimientos de la ciudad, los Vaga cargaron hacia el palacio. Capítulo 3. La venganza de la bestia. La cicatriz. El palacio era un símbolo del poder de sus imperios, torres imponentes de metal brillante y arquitectura cristalina que reflejaban las estrellas sobre él. Nunca había sido violado ni por enemigos ni por traidores. Pero ahora un monstruoso Vaga, abandonado por sus creadores, cargaba hacia él con una furia diferente a cualquier otra que el Imperio hubiera enfrentado desde la distancia.
Las defensas del palacio se activaron los escudos de energía. Brillaron y cobraron existencia, envolviendo toda la estructura en una cúpula brillante. Cañones de plasma pesados, montados en torretas giratorias, emergieron del suelo fijándose en la forma masiva de Bag sobre los drones de combate, zumbaba en formación. Sus elegantes agujeros negros cruzaban el cielo esperando órdenes para atacar. El Vaga, sin inmutarse, avanzó a saltos. Sus ojos brillaban con furia amarilla y sus garras desgarraban el pavimento mientras se movía. Los cañones de plasma dispararon primeros rayos de energía concentrada, atravesando el aire, apuntando directamente al Vaga. Dieron en el blanco y se estrellaron contra el pecho y los hombros de la criatura, con suficiente fuerza para incinerar a la mayoría de los seres. Pero el Vaga no era una criatura común. Rugió desafiante, su gruesa piel acorazada absorbió la peor parte de las ráfagas de energía. Quemó, pero no derrotó. El Vaga continuó su carga implacable. Su cuerpo irradiaba un aura de poder puro. Cuanto más se acercaba al palacio, más se daba cuenta de algo. Las cicatrices, la tecnología era avanzada, pero no era infalible. Los escudos de energía que protegían el palacio pulsaban en un patrón predecible en los cañones de plasma, si bien poderosos, solo podían apuntar en un ángulo limitado. El Vaga había aprendido a adaptarse para explotar las debilidades con un salto calculado. El Vaga saltó sobre una andanada de fuego de plasma. Aterrizó directamente frente a uno de los montajes de la torreta. Sus enormes garras atravesaron el revestimiento de metal, arrancó el cañón de su base como si estuviera hecho de papel. Hizo girar la torreta rota como un garrote y la estrelló contra las defensas cercanas, creando una explosión que iluminó el cielo nocturno. Los drones de combate se lanzaron en picado junto a sus elegantes formas que se lanzaban alrededor del AEGA mientras desataba una tormenta de granizo de rayos de energía. La criatura rugió de nuevo, esta vez con un propósito calculado. Saltó al aire y atrapó a uno de los drones del cielo con sus poderosas mandíbulas. El dron se arrugó como hojalata cuando la buga lo aplastó, enviando chispas y escombros que llovieron. No era solo destrucción, era venganza. Cada golpe, cada rugido era la culminación de años de sufrimiento, abandono y negligencia. El Vaga no solo estaba atacando el palacio, estaba atacando al mismo imperio que lo había creado y luego lo arrojó a un lado como una reliquia olvidada dentro del palacio. El emperador Valtor observó incrédulo la bestia. No solo estaba sobreviviendo, estaba ganando sus mejores defensas, estaban siendo destrozadas por una criatura que habían diseñado para un combate simple, una criatura que habían descartado como un fracaso. Y ahora ese fracaso estaba en su puerta. ¿Cómo es esto posible? Valtor murmuró su voz apenas por encima de un susurro su genetista jefe, la doctora. Rena estaba de pie a su lado pálido y temblando. Mi señor, no entiendo el Vaga. No debería haber evolucionado así. No fue programado para este nivel de inteligencia. Bueno, lo ha hecho. Valtor gruñó. Y si no lo detenemos, va a destrozar este imperio. En la sala de control sonaron las alarmas, y los comandantes militares gritaron órdenes a sus tropas. Se estaban desplegando fuerzas terrestres masivas. Los Mets de batalla pisoteaban las calles y se estaban activando defensas orbitales. Pero Valtor sabía en 1900 el fondo que estas medidas eran feudales. El Vaga había trascendido lo que pensaban posible. No era solo una bestia más. Era una fuerza de la naturaleza fuera del Vaga. Continuó su alboroto rompiendo barreras y destrozando todo a su paso. Los escudos de energía que protegían el palacio parpadearon cuando el Vaga se estrelló contra ellos, probando su fuerza. Cada impacto provocó una onda a través de los escudos, debilitándolos poco a poco, y luego, en un momento de poder puro, el Vaga desató un golpe devastador final con toda su fuerza. El Vaga se levantó sobre sus patas traseras y bajó sus enormes garras sobre el escudo de energía. La fuerza del impacto provocó que el escudo produjera un cortocircuito enviando arcos de energía en espiral en el aire, con un crujido ensordecedor. El escudo colapsó dejando al palacio vulnerable. La Vaga rugió en triunfo.
Su camino estaba despejado dentro del palacio. Llovió el caos. Los soldados se apresuraron a formar líneas defensivas, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que venían. Las enormes puertas del palacio, hechas de titanio reforzado, eran todo lo que se interponía entre el Vaga y los gobernantes del imperio. Pero la criatura había aprendido a adaptarse. Se había vuelto más inteligente, más rápido y más fuerte. Con un poderoso golpe, el Vaga destrozó las puertas. El suelo tembló cuando la bestia entró en el gran salón de entrada del palacio. Sus ojos brillaban con inteligencia depredadora. La cicatriz. Los soldados levantaron sus armas, pero vacilaron el miedo ondulando a través de sus filas. Nunca se habían enfrentado a algo como esto antes. Una criatura de pura fuerza imparable, impulsada por un singular deseo de venganza. La Vaga avanzó lentamente, saboreando el miedo en el aire. Cada paso resonaba a través del vasto salón, mientras se acercaba al santuario interior donde el emperador Baltor y su corte esperaban su destino. Los soldados, congelados por el terror, se endurecieron cuando la criatura pasó, incapaces de reunir el coraje para enfrentarse a ella, al otro extremo del salón. El emperador Baltor estaba de pie ante su trono, su rostro pálido pero desafío. Había visto muchas amenazas en su tiempo, rebeliones, asesinatos alienígenas, incursiones, pero ninguna de ellas lo había preparado para esto. La criatura que ahora estaba frente a él era un testamento viviente de la arrogancia del imperio, su creencia de que podía controlar y manipular la vida. Sin consecuencia, los ojos del Vaga se fijaron en Vitter, y por un breve momento hubo un entendimiento silencioso entre ellos. Tú, Vitor, susurraste. Se suponía que eras nuestra mayor arma, pero te convertiste en algo más, ¿no? El Vaga no respondió con palabras que no necesitaba. A la ira en sus ojos, el poder crudo en sus músculos. Decía mucho. Esta era su venganza, no solo contra Baltor, sino contra todo el imperio Scar que lo había creado lo nosotros y lo descartó con un último rugido que hizo temblar la tierra. El Vaga se lanzó hacia adelante. Capítulo 4. Un nuevo amanecer. Las consecuencias del alboroto del Vaga se extendieron por toda la galaxia, dejando al otrara glorioso imperio Scar en un estado de devastación. El gran palacio de Brax, el corazón del imperio, no era más que una ruina humeante. Sus torres se derrumbaron, y sus calles, una vez relucientes, se convirtieron en escombros. El emperador Baltor, que había gobernado con control absoluto caído su reinado, llegó a su fin, por la misma creación que el Scar había abandonado y olvidado. El ataque del Vaga no tenía precedentes, y las noticias del colapso del imperio se extendieron como un reguero de pólvora. Galnet, la red de comunicación de toda la galaxia, se iluminado con informes de la destrucción por todas partes. La gente, razas alienígenas, que habían sido subyugadas durante mucho tiempo bajo el gobierno opresivo del Scar, observaron en estado de shock y asombro. El imperio, considerado alguna vez intocable, había sido puesto de rodillas por una única criatura. Pero la caída del imperio cicatriz fue más que un momento de asombro para los oprimidos y pisoteados en toda la galaxia. Fue una señal de que el cambio era posible, que incluso los más poderosos podían deshacerse. Rebeliones que habían permanecido latentes durante mucho tiempo y se habían debilitado por el miedo estallaron en respuesta a las noticias en los planetas donde la cicatriz había gobernado con crueldad de mano de hierro. La revolución desató razas alienígenas que comenzaron a levantarse, derribando los puestos de avanzada y bases de la cicatriz que alguna vez habían parecido impenetrables en el planeta de Q. Los letianos insectoides, que habían sido esclavizados durante siglos, se levantaron en un ataque coordinado contra sus señores supremos de la cicatriz, liberando su mundo en cuestión de días en el planeta oceánico de Serra 7. El acuático Kriv lideró un asalto a las fortalezas submarinas del imperio, y conduciendo a los soldados de la cicatriz a la retirada planeta tras planeta.
El férreo control del imperio se aflojó cuando los oprimidos tomaron su futuro en sus propias manos. La destrucción de la capital de la cicatriz por parte de los Vaga se había convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la tiranía del imperio. Pero ¿qué pasó con el propio Vaga? Después del golpe final que destruyó el palacio y envió al imperio al caos, la Vaga desapareció. Nadie sabía a dónde había ido la criatura y abundaban las teorías. Algunos desmentían que el Vaga había regresado a Badar, el mundo desolado donde había sido abandonado hace tanto tiempo para vivir el resto de sus días en soledad. Otros especulaban que había escapado a la inmensidad del espacio vagando por las estrellas como una fuerza errante demasiado poderosa para ser contenida por cualquier imperio o gobierno. Algunos susurraban que el Vaga había evolucionado aún más, convirtiéndose en algo más que físico, ascendiendo a un estado de ser más allá de la comprensión, como si su sufrimiento hubiera desbloqueado un nuevo nivel de existencia. Pero una cosa era segura: el Vaga se había ido. Su marca había mostrado a la galaxia el precio de la juiz, los peligros de jugar a ser Dios con la vida, y tratar a los seres vivos como experimentos desechables. La cicatriz, una vez invencibles en su arrogancia, había caído sobre la misma criatura que habían creado y descartado. Como fea e inútil su imperio construido sobre la explotación y el sufrimiento de otros, se había derrumbado a medida que las revoluciones en toda la galaxia seguían ganando impulso. Los restos de la cicatriz militar intentaron reagruparse, pero sin su liderazgo central, y la infraestructura en la que alguna vez confiaron sus esfuerzos se fragmentaron y desorganizaron. El colapso del imperio era inevitable en el vacío de poder galáctico que siguió. Se forjaron nuevas alianzas. Razas que alguna vez habían sido rivales comenzaron a unirse al darse cuenta de que la cooperación y el respeto mutuo sería la clave para la supervivencia en la era posautomotriz. Los planetas recién liberados formaron coaliciones con el objetivo de reconstruirse y protegerse de cualquier futura amenaza. Pero a pesar de la esperanza y la renovación que florecieron en toda la galaxia, había un miedo persistente y tácito, pregunta que rondaba las mentes de aquellos. En el poder, ¿qué pasaría si la Vaga regresara? La criatura había probado su inteligencia, su adaptabilidad y su capacidad para sobrevivir. Contra todos los pronósticos había evolucionado mucho, más allá de lo que la cicatriz había pretendido, y nadie sabía cuáles eran sus verdaderas capacidades. Si el Vaga decidió reaparecer, ¿sería como una fuerza de destrucción o ya había cumplido su propósito al derribar el imperio? Por ahora la galaxia solo podía especular en los sectores distantes. Los susurros del Vaga continuaron. Se convirtió en una leyenda, una historia, transmitida de generación en generación como un cuento, advertencia y un símbolo de la caída del tirano para la gente de los mundos liberados. El Vaga era una especie de salvador y una bestia fea, dejada de lado que se había levantado para liberar a los oprimidos, pero para aquellos en el poder era un recordatorio de que incluso los imperios más poderosos podrían ser destruidos por lo que ellos consideraran insignificante al final. La cicatriz había descuidado su creación, había subestimado la fuerza que venía del sufrimiento y la supervivencia, y al hacerlo habían sellado su propio destino. La galaxia había quedado en shock, y aunque la cicatriz había desaparecido, los ecos del rugido de Vaga se escucharían por generaciones venideras.